Saludos y bienvenidos a clases de informática. Hoy vamos a hablar de dos elementos o dos temas esenciales de lo que es la programación en C, y para eso ya traje el código listo para que nos rinda el tiempo. Bueno, vamos a hablar primero de lo que son los operadores. ¿Okay? Diseñé este código donde nos va a mostrar ciertos operadores, sobre todo exclusivamente los algebraicos. Estos operadores me permiten realizar operaciones matemáticas con una o dos variables. ¿Okay? Por lo menos aquí tenemos un algoritmo que me permite ingresar un valor X, y este valor X con él se va a realizar varios tipos de operaciones. Ok, fíjense, entonces ingresamos el valor X y luego vamos a definir su valor o el valor de otras variables dependiendo del valor de este. Por lo menos resta, fíjense que aquí tengo el igual sirve para asignar un valor. Ok, entonces a resta, ¿qué valor le vamos a asignar? El valor que se dé de la operación matemática X menos 5. Ese se va a llamar resta. Suma va a ser igual a X más 5. El producto va a ser igual a X por 5. La división va a ser igual a X dividido entre 5. Fíjense que como yo definí el X y todas las otras variables como entero, la división no me va a mostrar ningún tipo de decimales, sino que me va solamente a mostrar la parte entera. El módulo o resto o residuo, que es la parte de la división que muestra el valor residual de la división exacta, entonces va a ser módulo igual a X signo porcentual y 5. El incremento, ¿qué es el incremento? Pues sencillamente que el valor de la variable se va a elevar en un número. Entonces por lo menos el incremento va a ser igual a más y más, esto es lo que significa incremento, X. Es decir, que si yo introduzco un valor de X, él me lo va a aumentar una vez. Y el decremento es que ese mismo valor que se acaba de incrementar se va a bajar en un valor también, en un número, en la unidad, pues. Entonces el resultado de la resta de X menos 5 es resta, y así hice con todos los otros para ver cómo funciona. Vamos a ver y ejecutamos. Vamos a introducir un valor, vamos a colocar 11. Ok, entonces me dice primero que el resultado de la resta de 11 menos 5 es 6. El resultado de la suma de 11 más 5 es 16. El resultado del producto de 11 por 5 es 55. El resultado de la división de 11 entre 5 es 2. Fíjense que aquí me muestra el redondeo en enteros, solamente me va a colocar el entero. El resultado del resto de 11 entre 5 es 1, claro, porque es 11 entre 2, 11 entre 5 es 2, pero me queda 1, es este que está aquí, para el 11. El resultado del incremento de 11 es 12, se sube un valor, y el resultado del decremento sería 12 menos 1, entonces volvería a ser 11. ¿Ok? Fíjense que yo acá copié las líneas colocando en el medio del mensaje la variable. ¿Ok? Por eso es que nosotros vemos ahí que yo cuando ingresé 11, pues cada vez que yo coloqué aquí en el mensaje X, pues ahí en vez de X va a aparecer 11. Existen otros tipos de operadores, por eso lo vamos a ver más adelante, que son los operadores relacionales y los operadores lógicos. Son los operadores relacionales. Con respecto a ellos, solamente por ahora les voy a decir que en algunos casos vemos dos veces el signo igual. En este caso, cuando es uno solo, pues él me dice que él me le va a asignar un valor a resta. ¿Ok? Ese valor va a ser el que esté de este lado de la igualdad. Ahora,
cuando yo le coloco dos iguales, él lo que está haciendo es comparando. Entonces, por lo menos si yo le digo si resta doble signo igual 0, entonces él me está preguntando o me está condicionando si resta es igual a 0. ¿Ok? Bueno, eso de todos modos lo van a entender mejor en otro de los capítulos donde veamos los operadores lógicos. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el formato de impresión. ¿Ok? El formato de impresión es sencillamente, yo tengo la librería estándar de C++, de entrada y salida, es IOString, es decir, y de entrada o de salida string. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? En esta librería nosotros tenemos un formato o una función de entrada y una función de salida. La de salida sería cout. ¿Ok? Y fíjense que cuando yo me coloco aquí, él me muestra automáticamente cuál es el formato exacto de esa librería, que nosotros la estandarizamos colocando el using namespace. Ahora, cuando yo lo mando a imprimir una variable, por lo menos en el caso de num, que es 10.30, yo la mando a imprimir y no me lo va a imprimir exactamente en 10.30. Ya vamos a ver. Vamos a ver aquí exactamente qué es lo que les estoy explicando. Fíjense que yo les digo que en formato normal de salida de una variable num que tiene un valor de 10.30 es 10.3. ¿Ok? Claro, él sobreentiende que el valor de la izquierda, el valor del 0 de la derecha, disculpen, no vale, entonces no lo incluye. Pero si yo quiero que siempre me imprima con dos decimales, ¿cómo hago? Pues utilizo una función que no es original de C++, sino que es de C. Por eso tenemos que hacer un llamado a la librería C estándar IO, es decir, cstdio. cstdio es en la librería estándar de C de entrada y salida. ¿Ok? Entonces tenemos la función printf, que él me permite generarle un formato de salida a este mensaje. ¿Cómo se lo colocamos? Primero aquí, entre comillas, vamos a colocar el formato y separado de una coma la variable a la cual se le quiere dar salida. En este caso, en el formato editado se coloca aquí el signo porcentual 5.2 F. Yo lo que le estoy diciendo es que él me va a colocar en el formato editado y aquí donde están estos garabaticos vamos a colocar el valor de esta variable. Pero ¿cómo lo vamos a colocar? Fíjense, con un espacio y el signo porcentual, eso me indica que aquí voy a colocar la variable. ¿Y qué formato va a tener? Va a tener 5 espacios, ¿verdad? O sea, 5 espacios para poner el valor, pero de esos 5 espacios vamos a dejar 2 para los decimales. Por supuesto, tengo que decirle que es con formato float o de coma flotante. ¿Ok? Diagonal invertido n me va a permitir correr un espacio de línea parecido al ENDL, pero él juega otra función porque él lo corre, es decir, corre el espacio y sin importar dónde esté ubicado. ¿Ok? Fíjense aquí en este otro lado. Yo lo puedo colocar anteriormente y él me va a todavía, en vez de aparecer el cursor aquí en la siguiente línea en la pantalla de salida, pues además de eso me va a generar otra línea adicional en blanco. ¿Ok? Vamos a correr aquí otra vez y fíjense, el formato de salida de la variable 10.30 es 10.3, eso utilizando el cout. En el printf, en el primero, el formato editado es 10.30,
Pero ¿qué sucede si yo quiero colocar la salida solamente la parte entera? Pues sencillamente, sin necesidad de cambiarle el tipo de variable, es decir, lo sigo teniendo como variable float, la salida le voy a decir que es de 5 espacios, pero sin ninguno asignado para la parte decimal. ¿Ok? Entonces cuando él me muestra la salida, pues por supuesto solamente me coloca 10 porque no me importa la parte decimal, el punto 30. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, y hoy disculpe que ha sido un poco más acelerado, pero era bastante contenido como para que lo fuéramos dando así poco a poco. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.